Bueno, nos metemos ya en la próxima entrevista esta mañana. Hace meses que venimos hablando de la situación del coronavirus en el mundo, y particularmente en Uruguay. Y a partir de que ha avanzado la pandemia, hemos hablado hoy mucho también, e informado hoy mucho, sobre el desarrollo de vacunas. Esta carrera que hay contrarreloj, por decirlo de alguna manera, para el desarrollo de vacunas que sean efectivas justamente y contra el SARS-CoV-2, y que de hecho hay muchas que ya han anunciado, según los reportes de prensa, que han anunciado que tienen una alta efectividad. Se están testeando, algunas ya están esperando autorización. Vamos a hablar del tema con la profesora grado 4, María Moreno, del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, que está en contacto vía Zoom. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlos. Bueno, igualmente, es un placer tenerla con nosotros. Bueno, estamos hablando de que en pocos días hemos estado informando sobre desarrollos de la vacuna rusa, también desarrollos de la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, de Moderna. Esas industrias han anunciado sobre tasas de efectividad de esta vacuna. La pregunta concreta es, ¿cuándo efectivamente se podrá comenzar, o qué estimación hay cuando se podrá comenzar justamente a aplicar esas dosis en población? Hoy lo que hay son testeos. ¿Cuándo hay una estimación de que se pueda empezar a inocular a la población? Bueno, esa pregunta no te la voy a poder contestar. Obviamente hay estimaciones de que podrían ser a mediados del año que viene. Ajá. Las empresas han comprometido algunas dosis, igualmente esas dosis no alcanzan para la población. Estos ensayos que tú mencionabas son resultados interinos, de análisis interinos, por lo tanto hay que esperar un poco más, sobre la seguridad de las mismas. Y bueno, está claro que hasta mediados del año que viene no creo que tengamos, por lo pronto en Uruguay, una vacuna. Es posible que algunos países empiecen a vacunar un poquito antes que nosotros, pero tampoco está muy claro. Esto va a llevar su tiempo. Si bien estos resultados son alentadores, interesantes, de que vamos por buen camino, no está todo dicho y hay que esperar. Hay que ser prudentes y esperar. Doctora, hay varios laboratorios que hablan de una efectividad superior al 90%, ¿no? 94, 95. ¿Qué quiere decir eso? Efectividad. Y hasta ahora usted decía ensayos interinos. ¿Qué seguridad tenemos de esos datos? Es decir, para que nos explique a los simples mortales, digamos, ¿de qué se trata eso? Son resultados interinos, lo que quiere decir que a medida que se va a hacer el ensayo, que es un ensayo fase 3, en las que están estas últimas, los ensayos fase 3 permiten la aprobación de la vacuna si estas demuestran efectividad y seguridad. Esos ensayos permiten estudiarlos de forma, digamos, en el medio de los ensayos, no esperar al final. Si tú miras los ensayos clínicos, estos están previstos para terminarse a finales del año que viene. Pero bueno, se permite evaluarlos en el medio en base a que van surgiendo personas que se van infectando. Y bueno, entonces ahí se abre, lo que decimos nosotros, se abre el ensayo, se ve esas personas que se infectaron, que están dentro del ensayo, a qué brazo corresponde, si corresponde a los vacunados o a los que recibieron el placebo, lo que simulamos una vacunación, pero que no reciben la vacuna como tal, porque ellos cuando la reciben no saben si están recibiendo la vacuna, tampoco lo sabe el médico tratante, no lo sabe nadie, van con un código para no sesgar el análisis. Entonces, una vez que se alcanza determinado número de pacientes infectados, se abren esos datos y podemos ver si pertenecían a un rama y a otra rama. Ahí se compara la incidencia de esta enfermedad en los vacunados versus los no vacunados. Y ahí lo que estamos viendo es que, bueno, cuando se abrieron estos ensayos, la mayoría de los pacientes, en su 90 y tanto %, caían dentro de los que recibieron el grupo placebo y unos pocos de los vacunados se enfermaban. Entonces, eso es lo que nos da el porcentaje de efectividad después con una relación matemática. Y básicamente lo que nos está diciendo un porcentaje de cerca del 90% es que si yo vacuno a 100 personas, 90 van a estar protegidas y otras 10 posiblemente no. Pero todavía no sabemos, sabemos que protege frente a la enfermedad sintomática, que fue lo que miró estos estudios, lo que están mirando estos estudios. Simplemente una vez que presentan síntomas, se les hace el testeo, el famoso hisopado, y se ve si presentan el virus, pero no estamos sabiendo todavía si previene frente a la enfermedad asintomática, o sea, cuando no presentan síntomas, y todavía no sabemos, por el número muy pequeño,
sí previene frente a la presentación grave de la enfermedad, que eso es lo que más quizás nos interese a la hora de vacunar para prevenir justamente las complicaciones de esta enfermedad, que es lo que conlleva la muerte y que es lo que nos preocupa hoy en día, más allá de la enfermedad en sí misma. ¿Cómo se trabaja en este contexto que usted describía sobre la seguridad de la vacuna? Que no tenga efectos secundarios, que bueno, justamente se pueda aplicar a todos, no solo a algunos, y que no genere otros efectos. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bien, la seguridad se trabaja desde el principio y se trabaja desde los ensayos clínicos fase 1, que estas vacunas ya los han pasado. De hecho, los ensayos clínicos fase 1 y fase 2 básicamente son para demostrar la seguridad. La fase 3 la confirman y después, una vez habilitada, igual se continúa el seguimiento de la seguridad de estas vacunas. Lo que se evalúa son, a veces, se tiene un panel de efectos adversos esperados y se evalúa en base a eso, se les da una graduación, nivel grado 1, 2, 3, 4, siendo 3 severo y 4 muy grave. Y también se trata de evaluar efectos adversos no esperados, ¿sí? Y bueno, y en base a eso, es de esperar que una vacuna como tal, que estimula el sistema inmune, que pretendemos que se genere una respuesta inmune, cierta reacción de nuestro organismo es esperable, pero tiene que estar dentro de los parámetros normales. Entonces, eso es lo que se evalúa, que no haya efectos adversos severos o graves con la vacunación. Sí, un poquitito de fiebre, un poquitito de malestar, pinchazo en la zona, dolor, y eso es muy esperable en una vacuna y no nos va a preocupar, pero tenemos que estar seguros de que no nos genera nada más serio, digamos. Y bueno, esto se sigue evaluando en la fase 3 y como te digo, una vez que la implementemos también seguimos evaluando esto de la seguridad, porque obviamente en una amplia población abierta, que puedan tener comorbilidades, diferentes patologías y demás, nos interesa saber que las vacunas no estén generando ningún efecto adverso. Bien, doctora, en el final le quería preguntar qué cobertura necesita un país como Uruguay de esta vacuna para que sea efectiva a nivel de población. Bueno, eso va a depende primero del R sub 0 del patógeno. El R sub 0 del patógeno es de una persona a cuántos puedo transmitirla. Ese R sub 0 obviamente varía en distintas poblaciones, en distintos ambientes y demás, y hemos visto que está variando también porque nosotros tomamos medidas para paliar ese R sub 0, como el distanciamiento, el tapabocas y otras más que permiten que si yo me infecto, tratar de infectar a la menos cantidad posible. Y después también depende de la efectividad de la vacuna. Si la vacuna es muy efectiva, obviamente necesitamos vacunar a menos población. Si la vacuna es menos efectiva, vamos a necesitar vacunar a más población. Si el R sub 0 es muy grande, necesitamos vacunar a mucha población, como es el caso del sarampión, que necesitamos que haya una cobertura casi del 100%. Si el R sub 0 lo logramos contener, por eso siempre insistimos en que aun cuando venga la vacuna es necesario mantener estas medidas de distanciamiento, de tapabocas, de higiene de mano, ventilación, no aglomeración y todo lo demás. Bueno, si es así, podemos, con una menor cobertura, un poco paliar la situación. No va a estar del todo controlada, posiblemente, por eso insistimos en estas otras medidas, pero sí a paliar un poco la situación. Y si es posible, si estas vacunas son efectivas también previniendo, que eso tenemos que esperar, la expresión más severa de la enfermedad, ahí podríamos estar en una situación un poco más segura y vacunando a los adultos mayores y aquellos con comorbilidad. Claro, pero bueno, entiendo, hay que esperar. Entiendo por lo que está diciendo entonces que más allá de que exista la vacuna y que se aplique a nivel generalizado en la población, ¿no vamos a volver a la vida que teníamos antes del 13 de marzo? Si es una vacuna 100% efectiva y logramos vacunar al 100% de la población, sí. Lo cierto es que por ahora la cantidad de vacunas que vamos a recibir es poca porque hay una demanda global y hay que producirla a nivel nunca imaginable, digamos. No hemos vivido por esta situación, no hemos transitado, o sea, seguramente vayan a ser muchas vacunas las que terminen saliendo al mercado para poder contemplar la demanda global. Pero aún así, si no llegamos, si solo llegamos, como se habla, del 20% de la población, que es lo que nos permite esta suerte de herramienta a la cual le adhirió Uruguay, que es COVAX, adquirir el 20% de la población,
No, es un no rotundo, es un no que justamente no tiene que generar esa sensación de seguridad y que dejemos de lado todas las otras medidas porque ahí se nos va a ir de control de vuelta todo. Bien. Es un no rotundo. Hasta que no logremos vacunar a casi todos, te diría que es un no rotundo. Doctora, una más ya, la del estribo. El tema de la distribución de la vacuna va a significar también un gran desafío, ¿no? Para Uruguay y para todo el mundo, porque requieren estar a temperaturas muy frías, digamos. Se estaba hablando de menos 70 grados, menos 90 grados. ¿Uruguay tiene condiciones para distribuir a nivel nacional vacunas en esas condiciones? Bueno, a ver, eso que tú te referís puntualmente de la de menos 70 grados es la de Pfizer nomás. La de Moderna, que es muy similar, parecería que hay una formulación de la vacuna que se permite a menos 20 grados, lo cual es más razonable y bueno, con unos congeladores estamos bien. La de Pfizer sí me parece que es bastante complicada y de bastante complicada aplicación en Uruguay, digamos. Pero es una sola vacuna la que tiene esa limitante. Después, con respecto, digamos que a las otras dificultades, sí va a ser el generar un stock de vacunas que dé para cubrir primero el 20% de la población mundial, como lo dice COVAX, ¿sí? Y después el 100%, digamos, o el 90 y tanto por ciento de la población. Entonces, ahí está el otro desafío de ver cuando tengamos X cantidad de dosis disponible cada una de las empresas, cómo se distribuye eso de forma equitativa y bueno, y ahí es donde entra COVAX y la OMS a intentar permitir eso, el acceso equitativo de las vacunas de los distintos países y que no haya esta guerra, que bueno, que vemos que de alguna manera se va manejando números y cada país lo maneja como puede, pero esa va a ser, creo que el gran desafío mundial. Muy bien, doctora Moreno, muchas gracias por estos minutos, este contacto con nosotros en la mañana de Canal 10. Son temas de los que tenemos que estar hablando todo el tiempo, dada la situación que tenemos actualmente y de esta curva de contagios que estamos observando. Y bueno, ha sido muy, muy valioso su aporte. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos a las órdenes. Que tengan buen día. Igualmente. Cerramos con la doctora Moreno este contacto vía Zoom.